Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a un directo más en el canal. En una tarde como esta me quiero acordar de mi yo de 5 años que se ilusionó por un deporte y eligió a su ídolo en ese momento. Decir a todos los niños y niñas que se ilusionan y fantasean por deporte que lo sigan haciendo. Yo he crecido con Rafael Nadal Parera y para mí ha sido un orgullo que recordaré siempre. Corríamos, ganábamos, perdíamos y sufríamos, pero siempre contigo. Nos enseñaste tantas y tantas cosas que a la hora de decir adiós, las palabras se entrecortan y los ojos se humedecen. Pero me quedo con la más importante. En el tenis y en la vida, cada punto hay que jugarlo, por mucho que se complique. Hiciste feliz durante 20 años a todo un país. Tus victorias y tus lágrimas fueron las nuestras. Se retira el tenista y nos queda su legado, que es eterno. Gracias por tanto, don Rafael Nadal Parera, patrimonio nacional español. Muy buenas, Carde, muy buenas, Marcos, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, pues aquí hablar un poco de Rafa, ¿no? Y de su retirada, que estábamos aquí ayer, Marcos, narrando el partido de Rafa y no pensábamos que iba, bueno, siempre está en el pensamiento, ¿no? Pero dices, bueno, le puede quedar alguno más todavía, pero fue el último, ¿no? Porque al final España no sacó esa serie adelante y cayó contra Países Bajos. Bueno, no sé si viste el resto de la serie, Marcos, y un poco tu opinión, ahora ya más en frío, de lo que fue y bueno, de cómo lo viste. Bueno, creo que Alcaraz cumplió con el pronóstico. Sí que es verdad que Nadal, pues bueno, venía con muchas dudas y teníamos todos en el pensamiento más el jugador que ha sido que el que es en la actualidad. Y se vio que llevaba muchos meses sin disputar torneos oficiales a nivel ATP y un Botti Van de Samsung que bueno, con el saque y simplemente con acelerar un poco el ritmo, pues fue superior. Me esperaba algo más en el dobles de Marcel Granollers, un jugador con mucha experiencia en esta modalidad y que se tenía que haber echado un poco más a las espaldas, creo que ese punto decisivo. Creo que Marcel Granollers y Carlos Alcaraz son mejores tenistas, también en dobles, que Kogolf y que Van de Samsung, pero bueno, creo que les pudo un poco la presión también añadida de que si no ganaban Rafa se retiraba. Y al final, pues bueno, noté mucho nerviosismo en algunas fases del partido y en esos dos tiebreaks, pues bueno, los holandeses estuvieron más acertados, sobre todo con el saque y consiguieron decantar la balanza y bueno, ese sabor agridulce porque creo que según se presentaba la final a 8 y los posibles rivales de España en semifinales, que ha sido Alemania o hubiese sido Canadá, no se sabía, pero creo que era superior a cualquiera de las dos. Creo que Rafa hubiese merecido una despedida mejor el domingo, con un Martín Carpena más lleno, no entre semana, muy tarde, a eso de la madrugada, casi se produjo esa despedida. Pero bueno, que no nos olvidamos de lo que ha sido Rafael Nadal, que este final no empaña su increíble carrera como tenista y como decía él al fin y al cabo en la rueda de prensa tras partido, empezó su andadura en ATP perdiendo un partido en Copa Davis y acaba su carrera perdiendo un partido también en Copa Davis. Sí, ese partido de individuales contra Botic. Muchas gracias a Mítico Gravesen por esa suscripción y bueno, todos los que estáis por aquí ya sabéis que podéis comentar todo lo que queráis con nosotros, que estaremos por aquí pues alrededor de una horita hablando de tenis y luego abriremos un debate que bueno, ya me ha dicho Carde que complicado, luego vamos con eso. Pero ¿cómo viste tú la Davis ayer, Carde? ¿Qué sensación se te queda? Porque bueno, al final se le dio el primer partido a Rafa, el segundo a Alcaraz y el de dobles Alcaraz con Granollers. No sé qué sensación se te queda. Fue un día complicado y era una competición muy difícil de gestionar por parte de Ferrer, que al final es el capitán. Yo no sé quién habrá tomado la decisión, si habrá sido 50-50, pero al final los mensajes que venían por parte del equipo era como que era más una despedida de Rafa que el hecho de ganar la Copa Davis, y eso al final pues te puede hacer tomar decisiones que no deportivamente no son las mejores. Sí que es verdad que por lo que comentan, el último día con Alcaraz debió entrenar muy bien, quedó 4-4,
Pero yo creo que ayer vimos un poco lo que le ha pasado a Rafa cuando intenta volver, que él, aunque cree estar y su cuerpo le da esas pequeñas ventanas para poder competir, pues una cosa es el entrenamiento en el que no hay jueces, no hay decisiones polémicas, no hay esa tensión, no hay público, y luego cuando llega la hora del partido, pues se viene un poco abajo y le cuesta gestionar esos momentos, que al final el deporte del tenis, pues la cabeza es fundamental y no se valora lo suficiente, porque alguien como Nadal, que ha ganado 22 Grand Slam, pues que al final ayer, en momentos decisivos, le tiene el pulso o no tenga esa certeza que ha tenido en otros momentos de echarse para adelante, pues yo creo que es claro indicativo de lo duro que es el tenis mentalmente. Luego Alcaraz, cuando tuvo ese break en contra al principio, yo creo que nos asustó a todos y hizo ya en el ambiente que pudiéramos estar viviendo a la despedida de Nadal. Yo creo que la gente ahí empezó a ser consciente de que a lo mejor no volvía a jugar, y luego coincido con Marcos de que a lo mejor esperaba un poco más de Granollers en el dobles, porque de Alcaraz, entre la juventud que tiene, la poca experiencia y su estilo de juego, no espero mucho de él en el dobles, porque ahí, por ejemplo, se veía muy limitado a no poder tirar esos globos de vez en cuando, no poder hacer subir y bajar a los rivales, que son recursos que él utiliza mucho. En el dobles, aunque tenga un buen saque y sea muy bueno en la red, es un poco más limitado. Pero bueno, yo creo que nos queda a todos una sensación un poco agridulce. La despedida fue rara. El viernes se hablaba de que hubieran estado Federer y Djokovic. El Martín Carpena recuerda a Davis de pequeño, de que era siempre una fiesta, y él era un público un poco raro, no se metía en el partido. Se oía más a los holandeses muchas veces, sí. Carde. Sí, tal cual. O sea, sorprendía, porque yo creo que Rafa hacía muchos gestos para ver si el público entraba a su juego de celebrar, pero no, la verdad que... Y luego en la despedida de los asientos vacíos, pues no daba muy buena imagen, y yo creo que ese ambiente festivo de la Davis se ha perdido un poco. No sé si el precio prohibitivo o otro público, o era por la despedida de Nadal, pero no digo buena imagen en mi opinión. Puede ser, sí, puede ser. Estoy de acuerdo. Bueno, saludar a JLGS1, que le tenemos por aquí, a Mítico Gravesen, saludos a todos, que ya sabéis que podéis comentar y analizar con nosotros lo que queráis. Bueno, estamos hablando un poquito de la figura de Rafa y me quiero centrar más en él. Decía ahora Carde que la despedida, bueno, no, le había parecido muy fría, ¿no? A mí, obviamente, me parece una despedida emocionante porque es Rafa Nadal, ¿no? Y porque al final pues está retirando una leyenda. Pero me parece una despedida fría, me parece una despedida que, bueno, pues Rafa a lo mejor se merecía bastante más de lo que pudo recibir en el día de ayer. Nos decía por aquí JLGS que por desgracia Rafa llevaba 2 años casi como exjugador, bueno, entre todas las lesiones, esa rodilla. Sí, 2 años muy complicados para Rafa. Valorando este último año, Carde, Marcos, no sé si veis que era el momento y que Rafa tenía que haber hecho este año, que no le tenía que haber hecho y se tenía que haber retirado del anterior, porque, bueno, yo creo que Rafa se tenía que haber retirado jugando, que es como lo ha hecho, pero también ha pasado un año muy complicado y creo que él se ha visto peor de lo que podía esperar. De hecho, él lo dice ayer. Bueno, yo no estoy triste con el tenis, yo sigo disfrutando jugando al tenis, pero mi cuerpo pues no me ha dejado, ¿no? Entonces, Carde, no sé si ves que este año le sobraba a Rafa, ves bien que lo haya hecho y se haya retirado jugando a un nivel competitivo en algunos momentos. ¿Cómo lo has visto? Por lo que comentan, no quería una gran despedida en Roland Garros este año cuando coincidió con Zverev en primera ronda, porque la sensación era de que podía volver al año que viene. Y ese partido, más allá de eso, de ser primera ronda y un gran Zverev que le ganó bien, pues yo creo que él se pensaba que tenía más para dar, y los juegos son un golpe muy duro. Entonces, sí que coincido en que es una gran suerte haberle podido ver por última vez en pista. Ojalá hubiera sido ganando y no hubiera sido con esta sensación tan fría, pero cuando has competido tan poco durante el año
esa falta de ritmo que se nota mucho en un deporte como el tenis, sobre todo porque son decisiones, como dijo él, automatismos, decisiones muy rápidas, pues se nota mucho. Y sí que a lo mejor creo que hubiera que haberle protegido un poco y meterle primero en el dobles. No sé si tenía miedo de que fuera a hacer la eliminatoria y no verle jugar. Y viendo ahora sin Aliassime y sin Zverev, Alemania y Canadá, que al final habría sido Alemania, creo que a lo mejor ahí se podría haber intentado que jugar un partido de individuales mejor que el de ayer, porque Botic no ha hecho un gran año, pero bueno, ha dado sorpresas como eliminar a Alcaraz en el US Open. Sí, bueno, al final el año de Botic pues no ha sido muy discreto, pero ha ganado 3-0 a Alcaraz, echándolo del Open de Australia, y bueno, ha echado a Rafa en el partido de su retirada, ¿no? Lo ha ganado. Rafa se merecía muchísimo más con toda su familia, nos decían por aquí, me refiero también la deportiva, Roger, Novak, todo el circuito. Bueno, lo decía antes Carde, yo creo que estaba todo un poco preparado para ese viernes, sábado, ¿no? Esas semifinales, ese clima ya de, se puede meter España en una final, la despedida de Rafa, tal. Y al final, pues, el resultado pues ha precipitado todo antes de tiempo. Marcos, ¿cómo lo viste tú? Nos ponían por aquí nuestro top 5 de deportistas españoles de la historia. Luego lo decimos. Me va a ser complicado sacar un top 5 porque, bueno, los dos primeros más o menos los tengo claros. 3 te podría decir, el resto me va a ser complicado. Marcos. Bueno, a mí también me dejó un poco helado esa despedida, ¿no? Pasar las 12 de la noche, un día de diario, como decía Carde, ¿no? Muchas sillas ya vacías, que también, bueno, puede ser entendible para el público que lleva desde las 5 de la tarde, más de 8 horas de tenis allí, al día siguiente, un día laboral en España. Pero creo que Rafa es mucho más que todo eso, se merecía algo más grande y yo creo que la propia organización no se lo esperaba, no se esperaba que España cayese eliminada a las primeras de cambio en estos cuartos de final que era favorita ante Países Bajos y yo creo que tenían preparado algo más especial de cara al fin de semana con un público más entregado, que hubiese más gente en el Martín Carpena y bueno, yo creo que fue todo muy precipitado, el vídeo a lo mejor sí que estaba ya preparado de antes, pero bueno, luego por ejemplo le entregan una foto de Rafa a tamaño folio, ¿no? Yo creo que Rafa tiene espacio de sobra en su casa para un detalle algo más especial. Y bueno, luego tampoco eso eché en falta a lo mejor algún tenista histórico español o mismamente Djokovic, Federer, algo un poco más, pues bueno, que se nos quede en la retina porque yo creo que de la carrera de Rafa Nadal nos vamos a quedar con muchas cosas bonitas, pero seguro que esta despedida no va a formar parte de ellas, pero bueno, que no empañe su magnífica carrera y al final, bueno, hablabais antes, tú Adri, de Sí. cuando tenía que haber puesto punto y final Rafa Nadal, pues yo en esa línea sí que creo que tenía que haber sido mucho antes. Creo que al final, pues bueno, su amor por el tenis le ha llevado a alargar su carrera hasta que ya no aguantaba más, pero bueno, sobre todo ese año 2022, con la remontada histórica a Medvedev, luego también consigue ganar Roland Garros a Casper Ruud. Yo creo que esa temporada podía haber sido un gran momento para decir adiós al tenis, pero bueno, pienso que cuando estás en el máximo nivel y te ves capacitado de competir, pues es muy difícil decir adiós. Por eso valoro mucho cuando grandes deportistas consiguen hacer eso. Y luego ya, bueno, 2023, año para olvidar, muchas lesiones, no tuvo nada de continuidad. Y bueno, este año intentó, sobre todo yo creo que por los Juegos Olímpicos, darse una última alegría y ya pues decidió poner punto y final a su carrera. Sí, de hecho, bueno, yo creo que él lo que quería, y sabiendo cómo es Rafa, ¿no? Es retirarse jugando y retirarse, bueno, pues en un nivel al menos aceptable, ¿no? Viéndose ganando partidos en algunos torneos. Él no quería retirarse lesionado, como le pasó un poquito a Roger, aunque bueno, tuvieron esa Leiber ahí para despedida de los dos, pero es lo que le pasó un poquito a Roger, entonces él tenía ese precedente también y quería retirarse jugando. Si os digo Rafa Nadal, Marcos, Carde, ¿cuál es la primera palabra que se os viene a la cabeza? No voy a decirla yo para no quitárosla, pero ¿cuál es la primera que se os viene a vosotros, chicos? Para mí, eterno. Eterno, para mí, otra que empieza por ahí es ejemplo, ¿no? Yo creo que Rafa ha sido ejemplo del cómo hay que ser dentro de una pista de tenis, de cómo hay que ser fuera. Bueno, él lo decía ayer, ¿no? Yo
más que como tenista, que también, y como un buen tenista quiero que se me recuerde como una buena persona, ¿no? Y bueno, eso es, creo que es lo que ha intentado ser Rafa siempre. Mira, nos decía Robert Case por aquí, primera intervención en el chat, pues bienvenido. ¿Cómo se va a echar de menos a Rafa? Bueno, muchísimo, muchísimo. Yo esto lo dije cuando empecé a ver a Rafa, y no sé si lo mantendré o no. Yo cuando empecé a ver a Rafa, hace ya, bueno, pues 20 años, dije que yo veía tenis hasta que se retirara Rafa Nadal. Con la Fórmula 1 hice un poco lo mismo. O sea, yo veía Fórmula 1 hasta que se retirara Fernando Alonso, ¿no? Es un poco esa figura de ídolos que te marcan y que, bueno, pues al final me gusta mucho el tenis y seguro que algún partido seguiré viendo, ¿no? Pero no los veré como veía, por ejemplo, a Rafa Nadal. Marcos, a ti, ¿qué palabra se te viene a la cabeza si pronunciamos el nombre de Rafa Nadal? Yo diría histórico. Bueno, es que yo creo que va a ser eterno, va a ser histórico y todo lo que nos deja va a ser recordado, ¿no? Tenemos mucha suerte de haberlo vivido y es que cuando entre ahora Alejandro de Grado, que le tendremos por aquí en nada, al final hemos entrado hoy aquí 4 que más o menos tenemos la misma edad y que más o menos hemos vivido a la par que Rafa ha desarrollado su carrera tenística, ¿no? Entonces, son 20 años de carrera de Rafa, por aquí, bueno, años arriba, años abajo, pero andamos cerquita de esos 20 años. Entonces, no sé cómo ha marcado vuestras vidas, Rafa, Carde, Marcos, porque, bueno, al final, si lo empiezas a ver desde muy joven, pues luego te marca mucho. Carde, ¿cómo te ha marcado a ti, Rafa, en la vida y en general? Bueno, que imagino que habrás crecido viendo a Nadal. He crecido viendo a Nadal desde sus primeros triunfos, pegado a la tele, además coincidía con el auge del deporte español. Yo creo que hemos sido tremendamente afortunados de la época que hemos vivido y creo que Nadal es el mejor representante de todos esos triunfos porque, como has dicho, es un ejemplo y bueno, ha trascendido en todos los niveles. Yo creo que va mucho más allá de lo deportivo y para mí ha significado todo. Ha significado un pensamiento de lucha, de siempre reponerse de cualquier adversidad que pueda haber en el camino, de no tirar la toalla, de por difícil que sea, porque al final Rafa casi es un milagro que camine por muchos metros que han visto sus radiografías y no es que camine, es que camina sobre las aguas, casi se podría decir. Lo ha significado todo. O sea, para el pensamiento histórico de Rafa, yo creo que a todos en algún momento nos ha dado fuerzas, en algún momento de debilidad. Gracias a él hemos sabido sacar fuerzas, seguir adelante, porque hemos visto en él que si podía y se recuperaba, como comentaba Marcos, de remontas como la de MTF, todo era posible. Te hacía creer al final. Sí. Te decía creer, mira, nos decían por aquí que la palabra es deporte y creo que es una buena palabra también para definir a Rafa, ¿no? Porque al final, bueno, él tenía ese gen competitivo, resiliencia sería una buena palabra también, porque, bueno, al final ha sido el que nos ha enseñado a, ante la adversidad, rendir al máximo nivel y nunca rendirse, ¿no? Nos decía por aquí, vosotros sois un poco más jóvenes, yo tengo 42, pero tengo esa sensación vuestra de devoción, de ver una carrera entera de un deportista de semejante nivel. Un ejemplo para los niños, es que es tal cual. Marcos, no sé cómo te ha marcado a ti, pero bueno, al final la figura de Rafa es estratosférica y creo que poder haberla seguido desde que empezó hasta, bueno, su final, pues al menos a mí me marca mucho. Ahora daré también mi opinión, pero no sé cómo te ha marcado a ti, Marcos. Sí, bueno, yo lo resumiría como que los domingos no había que hacer planes, ¿no? Porque siempre estaba Rafa ahí peleando las finales, ya sean de Master 1000, de Grand Slam. Sobre todo tengo muchos recuerdos de Wimbledon, de estar en el pueblo, de estar en la piscina en verano y irte corriendo al bar para ver esos partidos históricos con Federer, sobre todo. Tengo muchos recuerdos de eso, también de pues siempre ponerme la alarma, decir a mi madre que me dejase un rato más antes de ir al colegio para ver a los partidos de Rafael Nadal. Cuando he sido un poco más mayor, pues bueno, ya no hace falta alarma, te quedabas aguantando toda la noche para ver sus partidos, luego dormías lo que podías durante el día.
Y luego, pues muchas veces alargaban tanto los partidos que te tocaba aplazar otros planes. Yo creo que hemos tenido muchísima suerte de coincidir en el tiempo con el mejor deportista español, uno de los mejores tenistas de la historia. 22 Grand Slams se dicen pronto. Creo que va a ser muy difícil de repetir, sobre todo. Creo que nunca vamos a ver a alguien ganar tantos Grand Slams en un mismo torneo como ha sido Roland Garros, que yo creo que tendría que llamarse Rafael Nadal ya ese torneo, ¿no? Y muchos recuerdos de alegría, de felicidad, y que yo creo que no somos del todo conscientes, y con el paso de los años y del tiempo yo creo que lo valoraremos mucho más. Sí, de hecho, bueno, un poco la espinita que puede quedar, ¿no?, dentro de la carrera de Rafa Nadal y lo exitosa que ha sido, son esas lesiones, ¿no?, que le han marcado ese hasta dónde podría haber llegado Rafa sin, bueno, todas las lesiones que ha tenido, también fruto, bueno, pues de la exigencia desde el principio, ¿no?, que le ha marcado muchísimo, pero creo que es una de las espinitas que tendrá él mismo clavada y que, bueno, tenemos todos los que admiramos a Rafa desde el principio. Saludos a ex blanquivioletas, que bueno, se pasa por aquí un ratito. Lo de Roland Garros es extraterrestre. Bueno, es que no sé si llamar al torneo Rafa Nadal, pero es que no se me ocurre, otra cosa, ¿no?, mucho más. Sí, la mucho más allá. Está muy bien, pero la Rafael Nadal yo creo que es merecida ya. Yo creo que va a llegar, Sí, la Rafael Nadal Parera debería llegar en algún momento. Mira, le estáis viendo por aquí, se va a poner ahora a mi lado, vemos para acá, Alejandro. Y le voy a saludar ya a Alejandro de Grado, que le tenemos por aquí. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno, pues aquí hablando un poquito de la figura de Rafa. Que al final, bueno, pues ayer narrábamos el partido pensando que podía ser uno de los últimos, pero no el último, y fue el último, ¿no? No sé cómo, estábamos hablando de cómo nos ha marcado Rafa en nuestra vida, porque al final más o menos estamos muy cercanos en edad los cuatro, y la carrera de Rafa empieza hace 20 años, es decir, cuando nosotros cuatro somos niños y acaba ahora, o sea, la hemos seguido en su plenitud. No sé cómo te ha marcado a ti. Sí, cuando nosotros estamos dando patadas a un balón, ¿no? Empezamos a dar patadas en balón, es cuando Rafa también está pasando a ganar torneos. Yo creo que hay que partir de la premisa que nos ha marcado tanto Rafa, que yo creo que ayer la despedida no es la que se merecía. No por la derrota, sino que yo creo que fue muy frío todo después de los dobles. Hubo un vídeo que sí que estaba preparado, pero no había los invitados que podría haber otro día, por ejemplo, que había mucha gente en los vídeos que podrían haber estado presentes en Málaga, ¿no? En el Martín Carpena. Sí. Y sobre todo porque tú ves a Rafa que bueno, pues que no es él ya. No es él y duele ver a un deportista que no es que se arrastre porque no lo hizo, sino que hizo todo lo que pudo, es cierto, y más que y no se puede pedir mucho más de lo que pudo hacer. Pero sí que duele ver un deportista de este calibre pues no dar el nivel que a lo mejor desearíamos. ¿Que cómo me ha marcado? Pues me ha marcado muchísimo, evidentemente, ¿no? Lo hemos visto mucho a Rafa Nadal durante toda nuestra vida. Sobre todo ver partidos que tú lo estás en casa viéndolo y dices, ¿pero cómo puede levantar esto? Si está perdido. ¿Cuántas veces eso lo hemos visto? ¿Cuántas veces? Ese win predictor de Australia contra Medvedev, con ese 1%, bueno, un partido que acabó casi a las 3 de la mañana y que remontó Rafa, bueno, de manera meteórica. Sí, pero no solo ese. Yo creo que muchos. Hay muchísimos. No vamos a poner muchos ejemplos porque si no, no cabríamos nunca, ¿no? Pero mismamente ayer contra Botic. Igual, yo digo, en el segundo set, ¿no? O sea, iban 6-4, 4-1 y yo estaba diciendo, bueno, acaba 6-4, 6-1 esto. Pero claro, era Rafa Nadal, ¿no? O sea, lo iba a dar todo hasta el final y empató el segundo set y bueno, estuvo ahí de llevárselo. Porque esos detalles cayeron del lado holandés, pero sí. Mal acostumbrados estamos, porque no sé si nos va a venir esta dosis de tantas remontadas posteriormente, pero bueno. Sobre todo porque hay muy pocos como él, sí. por no decir ninguno, ¿no?